Estudiaremos varios métodos usados en la remoción de componentes. Estos son algunos de los dispositivos que encontraremos. El que se escoja siempre dependerá del trabajo particular que se realiza, porque cada uno tiene sus ventajas y limitaciones. Todos ellos, por supuesto, exigen calentar la unión, y el calentamiento es una de las más críticas operaciones en la reparación. Demasiado calor puede destruir rápidamente un componente bueno o provocar que los circuitos se despeguen de la tarjeta. Así, la mayoría de las operaciones de desoldado deben ser hechas rápidamente, en no más de 2 a 3 segundos como regla. Y en cada unión existe un número de factores que influirán en la rapidez con que subirá la temperatura. Esto es lo primero a considerar, la masa térmica relativa de la unión. Empecemos con una pista en una tarjeta de faz simple. Hay poca masa aquí, de manera que la unión se calienta rápidamente. Si ahora vemos una tarjeta de doble faz con pistas por ambos lados del orificio, tendremos para comenzar el doble de masa. Entonces, si hacemos un agujero metalizado, tendremos una masa mayor, y esto aún antes de que el rabillo se introduzca. La masa del conector puede variar ligeramente. Algunos conectores son mucho más gruesos que otros. Y esto no es todo lo que tenemos que considerar en cualquier unión en particular. Ahora, suponga que tenemos un componente en el cual uno o más rabillos están soldados a un gran plano del circuito. De nuevo, la masa es muy grande y ahora le sumamos la masa interna o el plano de voltaje. La masa es aún mayor. Cada unión, entonces, tiene su propia masa térmica y la razón entre esta y la punta de la herramienta de soldar determinará el aumento de temperatura en ella. En este ejemplo, tenemos una gran masa de trabajo y una punta pequeña. El aumento de temperatura será lento. Si invertimos la situación poniendo una punta grande en una masa de trabajo pequeña, entonces el aumento de temperatura es más rápido, aun cuando la temperatura de la punta sea la misma. Un segundo factor es el estado de la superficie. Si la soldadura está cubierta con óxidos o con revestimiento, ellos crean una barrera para el paso del calor. Así, aun cuando la punta del soldador y la temperatura sean las correctas, no es posible poner calor suficiente en la juntura para que la soldadura se funda. Después del estado de la superficie existe un tercer factor a considerar, el vínculo térmico, el área de contacto entre la punta caliente y el trabajo. Esta vista lateral de la operación de soldar muestra la punta caliente tocando un rabillo redondo. El contacto efectivo ocurre solamente en este punto, de forma que el área de vínculo es muy pequeña, no más que una línea recta a lo largo del rabillo. Podemos mejorar las cosas considerablemente poniendo un poco de soldadura justo aquí. Ahora el área de vínculo se ve mucho mejor y el flujo de calor es mucho más rápido. Desoldando, la principal vía para la eficiente transferencia de calor a través de la unión es la masa de soldadura en sí misma. Acá hay insuficiente soldadura y el final de la punta del desoldar no puede transferir suficiente calor a través de la unión para lograr que la soldadura funda en un tiempo aceptable. Como resultado, se aplicará mucho calor directamente a la pista y ésta podría despegarse. Incrementando la cantidad de soldadura aquí o rellenándolo, habremos aumentado suficientemente las características de transferencia de calor entre la punta y la unión. Entonces, la fundición de la soldadura puede ocurrir dentro de 2 o 3 segundos. Todos estos factores en soldado y desoldado crean un problema complejo de controlar, con un número de variables en él, y aquí está el secreto para su resolución, el indicador de las piezas. Cuando usted sabe cómo usar el indicador de la pieza, sabrá uno de los secretos del oficio. En cualquier clase de trabajo, usted llega a ser parte de un sistema cerrado que empieza cuando usted toma alguna acción con la pieza, y la pieza reacciona a lo que usted hizo. Usted ve el cambio, y luego modifica su acción para alcanzar el resultado. Es aquí, en la interpretación de este cambio, con el ojo, sonido o tocando, donde la indicación de la pieza nos ayuda. Para soldado y desoldado, la primera indicación de la pieza es el reconocimiento de la cantidad de calor, observando con qué se está irradiando el calor. Una punta como esta es muy grande y muy caliente para el trabajo. La proporción de calor es muy rápida y no puede controlarse. Esta punta es muy pequeña para el trabajo. Lo que usted ve es una clase de escamas que se funden. La proporción de calor es muy pequeña.
Cuando el tamaño y la temperatura de la punta usada son correctos, la proporción de calor es la correcta. Esto también es cierto para el desoldado. Aquí, esta punta es muy grande. El diámetro exterior sobrepasa la pista y pone mucho calor en la pista y la tarjeta. Su diámetro interno es muy grande. Así, la transferencia de calor a la soldadura y el rabillo es mínima. Esta otra es muy pequeña y el calentamiento de la unión toma mucho tiempo. También el diámetro interno se ajusta mucho sobre el rabillo, reduciendo el espacio necesario para que la soldadura fluya a través de la punta. Reconocer la proporción de calor es entonces el principal indicador de la pieza para su desoldado. Esto hace que un complicado problema tenga un control muy simple. Solo observar y ver cuánto tarda la soldadura en fundirse a través de la unión. Debería fundirse en no más de 2 a 3 segundos. Si lleva más tiempo, crecerán las posibilidades de dañar la tarjeta. Los daños en las tarjetas se originan principalmente por el calor, pero no es este solamente el que puede causarlos. Es la combinación de calor y presión. Veamos un modelo de circuito impreso y pista. Cuando la punta caliente de un soldador se aplica con un toque suave, no hay daño, y se puede hacer repetidamente. Pero si también se aplica presión, esto es lo que pasa en la superficie, y la misma cosa ocurre cuando se usa una herramienta de desoldado. El porqué puede ser mostrado en un gráfico. Si los materiales suben más del punto de fusión de la soldadura, un 80% de la unión entre la pista y la tarjeta puede perderse. En la práctica, recuerde dar un toque ligero, una presión no mayor que la que se obtiene del peso de un lápiz balanceado en su punta. Presione de esta forma y podría perder la pista. Una regla general para prevenir el sobrecalentamiento durante el desoldado es hacerlo lo más rápidamente que usted pueda. Esto significa utilizar una herramienta de desoldar con la punta de tamaño adecuado, con la suficiente capacidad de calentamiento para fundir la unión completa en menos de 3 segundos. Veremos ahora cada uno de los métodos usados para la remoción de soldadura. Anotaremos sus ventajas y desventajas y veremos la calidad del trabajo que se hace con ellos. Deben ser capaces de hacer 4 cosas: remover completamente la soldadura de la unión, no dejar residuos o uniones pegadas, un tiempo límite de aplicación de calor de 3 segundos o menos, realizar la labor en una operación continua. Los métodos que cubriremos incluyen calentar y sacudir, malla, impulso de vacío, calentar y tirar y extractor de soldadura. Veremos primero cómo usar cada método y luego determinaremos para qué tipo de unión es más conveniente. Consideremos primero la superficie de una soldadura en una tarjeta de cara simple con un orificio sin soporte. Luego, una unión con orificio metalizado en una tarjeta de doble cara. Un orificio metalizado en una tarjeta de circuito múltiple. Podríamos caracterizar cada uno de estos tipos de unión en función de 2 cosas: su estructura física y la fuerza que es necesario poner en juego cuando intentemos remover la soldadura. Con esta idea, debemos tener presente espesor y diámetro de la pista, diámetro y longitud del orificio, tipo de orificio, sin soporte o metalizado, espacio entre rabillo y orificio, diámetro del rabillo, posición del rabillo en el orificio, masa térmica relativa. Las primeras fuerzas físicas que consideramos son tensión de superficie, capilaridad y gravedad, y cómo ellas afectan la fundición de la soldadura. La tensión superficial es una fuerza que existe en la superficie de los líquidos y ocurre porque las moléculas que rodean los bordes son atraídas hacia el interior. Esta actividad es la que causa pequeñas gotas que siempre asumen forma esférica. Las gotas grandes toman la forma de pera por el efecto adicional de la gravedad. En una soldadura, cuando la calentamos hasta que se licúe, encontraremos la misma fuerza de tensión superficial y es considerablemente más fuerte que la del agua y tenderá a mantener la soldadura en su lugar. Capilaridad es la fuerza que hace que un líquido llene un tubo. Y cuanto más pequeño sea el diámetro del tubo, mayor altura alcanzará. Un agujero metalizado es en esencia un tubo de diámetro pequeño y absorbe la soldadura de la misma forma. La soldadura en el agujero no se derrama porque la fuerza de capilaridad que actúa es más fuerte que la fuerza de gravedad.
La acción de la capilaridad ocurre porque las moléculas de la soldadura líquida son atraídas hacia las paredes del orificio con más fuerza que la que las atrae entre sí. Y aunque la tensión en los extremos es relativamente débil, las moléculas de soldadura se mueven hacia arriba a lo largo de las paredes del agujero, deformando la superficie conforme se mueven. Veamos de nuevo nuestras tres uniones representativas y observemos sus mayores diferencias. La superficie de la soldadura en esta tarjeta de una faz tiene relativamente poca masa y una buena distancia entre rabillo y agujero. Como se trata de un orificio no metalizado, no hay fuerza de capilaridad que mantenga la soldadura en el orificio. Mientras la soldadura se funde, la fuerza dominante mantiene la soldadura en su lugar. Es solamente la tensión superficial, balanceando la fuerza de gravedad. En tarjetas de doble faz con agujero metalizado, el problema es diferente. Primero, existe una masa mayor involucrada por el orificio metalizado, y así cuando éste se llena con soldadura fundida, tendremos no solamente fuerzas de tensión, sino también fuerzas de capilaridad que mantienen la soldadura en el agujero. La fuerza de capilaridad es mucho más fuerte que la fuerza de tensión. Cuando ponemos un rabillo dentro, tendremos aún una mayor fuerza de capilaridad, porque, de hecho, estamos haciendo menor el diámetro del tubo, reduciendo el volumen dentro de él. Ahora veamos una tarjeta multicapa. Aquí las masas y fuerzas son mayores aún. La masa aumentó porque tenemos no solo el metal del orificio, sino también la conexión de varias pistas de los circuitos internos, y se requerirá mucho más calor para fundir la soldadura. También el orificio puede ser más largo, con partes de su superficie en la cual la soldadura puede adherirse. El espacio entre rabillo y agujero es a menudo más reducido, haciendo que la fuerza de capilaridad crezca. Cuanto más fuerte la capilaridad, mayor fuerza será necesaria para vencerla y remover la soldadura de la unión. También tengamos en mente que estamos viendo solamente concepciones generalizadas de la unión. En la realidad, el rabillo usualmente no está del todo centrado en el orificio, pero sí tocando sus paredes. Veamos una situación típica con un circuito integrado y notemos la posición del rabillo en el agujero. Si lo vemos desde este punto de vista, se vería como esto. El rabillo está doblado y toca las paredes del orificio. Usted puede remover la mayor parte de la soldadura fácilmente, pero alguna parte permanecerá, dejándole con uno o más puntos como este. Y si usted mira el conector por el lado plano, a menudo encontrará más puntos de adherencia donde el sostén del conector descansa en la pista. Si movemos el conector, podríamos arrancar la pista y parte del agujero con ella. Cualquier método de remoción que usted seleccione debería prevenir esta adherencia de la juntura antes que ocurra. Así, y con esto en mente, veamos cada uno de los métodos en orden y estudiemos su rendimiento. El primero que estudiaremos será el de calentar y agitar. Esto consiste en un soldador que calienta la soldadura hasta que se funde. A continuación, el conjunto se agita sobre el banco para retirar la soldadura fundida. El golpe puede dañar los componentes, y si consigue no quemarse con la soldadura caliente, corre el riesgo de que la tarjeta no quede bien cubierta. En cualquier caso, es un método que no recomendamos. Ahora veremos el método de la mecha. Es muy utilizado porque lo único que se necesita es un trozo de alambre de cobre trenzado y saturado de fundente. Se coloca justo encima de la unión y la combinación del calor, la soldadura fundida y los espacios de aire de la mecha crean un efecto capilar que elimina la soldadura. Es preciso utilizar una mecha saturada limpia en cada aplicación, así como tener cierto cuidado para no apretar demasiado, pues de otro modo se eliminarían las pistas. Este método es más apropiado para uniones de superficie sobre tarjetas de una faz. En estos casos, el efecto capilar es más fuerte que las tensiones superficiales de la soldadura en la unión. Normalmente puede eliminarse toda la soldadura de una sola vez. Pero veamos ahora qué pasa en una tarjeta de doble faz con agujero metalizado. El equilibrio de fuerzas es muy distinto.
La fuerza más débil es la tensión superficial, que puede ser superada por la capilaridad de la mecha. Sin embargo, es aún mayor la fuerza capilar del orificio, por lo que retiene la soldadura. Este método quitará la soldadura de la superficie y parte de la del orificio, pero no toda. En el mejor de los casos, la capilaridad de la mecha no tiene la fuerza suficiente e irá debilitándose progresivamente según se cubra de soldadura. Hay casos especiales en que la capilaridad del orificio es relativamente débil. Por ejemplo, cuando la tarjeta es muy fina, el diámetro del agujero es grande, existe un espacio considerable entre el rabillo y las paredes del agujero. En estos casos sí puede eliminarse toda la soldadura. Sin embargo, normalmente no se dan estas circunstancias y el método de la mecha dejará restos de soldadura en el orificio. Esto es lo que ocurrió aquí al usar este método una vez. Y si volvemos a calentar para hacer otro intento, existe el riesgo de eliminar las pistas. Cuando traten de utilizar la mecha por una sola cara, no podrán quitar toda la soldadura si la capilaridad del orificio es más fuerte que la de la mecha. Por lo tanto, este método es, en principio, apropiado para uniones superficiales. Puede usarse con algunos agujeros metalizados, pero solo cuando pueda eliminarse totalmente la soldadura de una sola vez y cuando no haya exudación. Ahora veremos un tercer método que a veces se utiliza, el impulso de aspiración. Se crea mediante una pera de goma o con alguna bomba de pistón que proporciona una fuerza de aspiración capaz de vencer a la fuerza capilar del orificio metalizado. Aquí vemos cómo se utiliza una pera de goma para generar el impulso y aspirar la soldadura fundida a través de la punta agujereada. La técnica consiste en fundir primeramente la unión y meter rápidamente después la boquilla dentro de la soldadura caliente, activando el impulso. En uniones de superficies grandes muy espaciadas, esto funciona bastante bien, si consigue poner encima la punta del soldador y la boquilla al mismo tiempo. Sin embargo, cuando se trata de orificios pequeños, hay un problema de ordenamiento. Primero hay que colocar el soldador, y a menudo la unión se calienta demasiado, de forma que permanece fundida hasta que puede colocarse la boquilla fría. Este problema puede resolverse con un dispositivo como este, que combina la pera de goma con una boquilla hueca calentada. Así podrá realizarse la operación con una sola mano. Por lo general, estos dispositivos de impulso son más apropiados en uniones superficiales. A menudo proporcionan suficiente aspiración para vencer la fuerza capilar del orificio metalizado. El único problema es que no puede evitar la exudación. Y puesto que casi todos los orificios metalizados tienen uniones sudadas, si empuja el rabillo puede sacar también la pista y parte del orificio con ella. Ahora veamos los distintos métodos de calentamiento y retiro utilizados. Aquí está el más simple. Hay que calentar la unión y sacar el componente mientras esté caliente. Esta técnica se ha venido utilizando con éxito desde hace años para componentes axiales en tarjetas de faz simple, pero en tarjetas de doble cara no funciona. Una vez sacado el rabillo, queda algo de soldadura en el orificio y volver a fundirlo sería un problema. Recuerde que la masa de soldadura de la unión, junto con el rabillo, forman el conducto para que el calor pase por el orificio. Si desaparecen, se elimina la principal vía del calor. Lo que queda se dañará al aplicar calor. Para remover la soldadura restante, usted debe tomar la decisión de calentar el punto 2 veces más, una para poner soldadura en el agujero y la segunda para remover la soldadura propiamente. El potencial de daño es incrementado muchas veces. Calentar y tirar de un solo rabillo a un mismo tiempo es otra cosa, pero suponga que estamos trabajando con un componente de muchos conectores, como un circuito integrado. Necesitaríamos calentar todos los rabillos uniformemente y al mismo tiempo. Sacar el componente tan pronto como la soldadura esté fundida, y ahora todavía los agujeros tienen soldadura en su interior. Deberemos limpiarlos todos también. Se han usado varias combinaciones de métodos de calentamiento, extracción y remoción de soldadura. Un método usado algunas veces incorpora un baño de soldadura líquida. Está diseñado para proveer directamente un baño de soldadura líquida que alcanza todas las junturas al mismo tiempo. Entonces se saca el componente. El baño de soldadura proporciona un calentamiento uniforme de las junturas. Sin embargo,
deja restos de soldadura en los agujeros. Otro método utiliza un sujetador que aprieta el cuerpo del componente mientras calienta sus elementos aplicando calor a ambas filas de conectores simultáneamente. Otro dispositivo combina el sujetador con la acción de sus elementos calefactores. Pero de nuevo, usted se encuentra con que todavía queda soldadura en los agujeros. Aquí hay otro dispositivo disponible. Este es llamado bloque calentador y tiene copas o canales que encajan en las junturas. En algunos casos, los canales se llenan con soldadura fundida para mejorar la transferencia de calor. En todos ellos, la idea básica es la misma: calentar todas las junturas simultáneamente y a la misma temperatura y entonces tirar del componente apenas se haya completado la fundición. Si usted planea usar uno de ellos, tenga algunas cosas en mente. Primero, la necesidad de calentar todas las uniones uniformemente. Esto puede ser un problema si alguna vez tiene muy poca masa y otras una gran masa. Segundo, usted tiene que tirar justamente en el tiempo exacto. Si lo hace muy pronto, puede arrancar las uniones frías y si lo hace muy tarde, las sobrecalentará. Tercero, si algunos de los conectores están doblados, usted debe desdoblarlos antes. Y finalmente, tenemos el problema de la soldadura residual dejada en los agujeros. Ya se han diseñado equipos sofisticados para manejar este último problema. Ellos funcionan en 3 pasos. Las uniones se funden por cierto tipo de baño de soldadura, mordaza o gas caliente. El componente se saca mecánicamente. Y luego una poca presión de aire o vacío se fuerza a través de los orificios para limpiarlos todos simultáneamente. Cuando se trate de colocar un nuevo componente en la tarjeta, existen otros tipos de equipos en producción que operan en 4 pasos. Las uniones se calientan con soldadura fundida, el componente defectuoso se extrae y reemplaza con uno nuevo, y las uniones se vuelven a soldar. El resoldado es lo principal respecto a este proceso. El baño de soldadura necesita estar limpio de cualquier contaminación de las uniones originales y la soldadura fresca que debe agregarse no debe mantenerse a elevada temperatura mucho tiempo. En general, todos los métodos de calentar y extraer pueden tener su aplicación y también sus limitaciones. Y ahora pasemos al último método que consideraremos: extractores de soldadura. Los dispositivos de extracción de soldadura usan una combinación de calor controlado y vacío continuo. El vacío es bastante fuerte para vencer toda la fuerza de capilaridad en la unión y después de extraer la soldadura, el vacío introduce aire frío a través de la unión. La corriente de aire enfría la unión y, manteniendo el rabillo en movimiento durante el enfriamiento, el operador puede prevenir que éste se pegue de nuevo. El extractor de soldadura es aplicable a casi cualquier tipo de unión y es el método más usado actualmente. Debido a su importancia, dedicaremos la próxima lección completa a ellos. Veamos cómo trabaja el método y cómo usarlo removiendo varios tipos de uniones. En su manual encontrará una presentación completa de lo que cubriremos. Así que terminamos por ahora. Su instructor querrá revisar el material con usted y en la sección de notas de su manual, usted puede escribir especificaciones particulares, normas y prácticas de su organización. Ahora pasaremos a nuestra próxima lección: método de extracción de soldadura.